Reading from the book of the prophet Isaiah. Lectura del libro de Isaías. The Lord said to me, El Señor me dijo, tú eres mi siervo, de quien estoy orgulloso. Now the Lord has Y ahora habla el Señor, formed me as que a desde el vientre me formó siervo suyo, brought back to him, para que le trajese a Jacob, gathered para que le reuniese a Israel. and I am made glorious. Tanto me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Is now my strength. Es poco It is que true, sea mi the siervo, Lord says, y restablezca las tribus de Jacob, y conviertas a los supervivientes de Israel. restored the Te hago luz de las naciones, para que mi a salvación light to the nations, alcance hasta el confín may reach to the de la ends of tierra. the earth. Verbum Domini. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. and he Él se inclinó y escuchó mi grito. put a Me puso en la boca un cántico nuevo, praise of our un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. You delight not in Tú sacrifice, no quieres sacrificios ni ofrenda, but in y en cambio me abriste el oído. you do not have. No pides sacrificio expiatorio. Then I say, Entonces yo digo, I have come. aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. In the scroll of the book it Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero. your instruction Y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. your justice I have proclaimed. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. My lips I have. No he cerrado los labios. You know, Señor, tú lo sabes. Lord. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Reading from the first letter of St. Lectura del comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Called to Yo, be Pablo, Christ, Jesus, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, to the church of nuestro hermano, escribimos a la iglesia de Dios en Corinto, Christ Jesus, a los consagrados por Jesucristo, with all those every al pueblo santo que Él llamó, y a todos los demás que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, from God our y de ellos and the Lord. la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo estén con ustedes.
flesh and dwelt La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. accepted him. A cuantos la recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. John the Baptist saw Jesus. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, Behold, exclamó, the Lamb of God. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He is the one of whom I Este es aquel de quien yo dije, man is coming tras de mí viene un hombre ahead of me, que está por delante de mí, because he existed. porque existía antes que yo. I did not know him, Yo no lo conocía, but the reason why pero he salido a bautizar con agua was that he might. para que sean manifestado a Israel. John testified first. Y Juan dio testimonio diciendo, I saw the Spirit come down he contemplado el Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. I did not know him. Yo no lo conocía, The one who sent me, pero el que envió a bautizar con agua me dijo, on whomever you see the Spirit aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, who will baptize ese es with the Holy Spirit. el que ha de bautizar con Espíritu Now Santo. I have seen and Y testified yo lo he visto that he is. y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Verbum Domini. One of the points Uno de los puntos we can consider from the que reading podemos considerar de las lecturas de hoy is about the call es acerca del llamado que diferentes personas tienen de Dios. There's Isaiah in the Tenemos a Isaías en la primera lectura, y tenemos a San Pablo en la segunda, John the Baptist. y San Juan Bautista en el Evangelio. God called Isaiah Dios llamó a Isaías para que fuera su portavoz, le llamó para que fuera el siervo del Señor a profetizar. that Jacob and Él profetizó que Jacob e Israel serían llevados de vuelta a Dios y que Dios a light to the le nation haría luz para las naciones, may reach to the end. para que su salvación llegue hasta los confines del mundo. And then there's Paul, Y luego tenemos a San Pablo, called to be an apostle. quien es llamado a ser apóstol de Jesucristo. Many of you are familiar. Muchos de ustedes conocen Was at first cómo persecuting al comienzo Jesus' mystical body. Pablo perseguía el cuerpo místico de Jesús, la iglesia. The Lord Y encountered después que el Señor lo encontró en el camino a Damasco, him, got changed. la historia cambió. The work of darkness ceased. La obra de la oscuridad cesó y la obra de la luz comenzó. Paul became the builder of the church. Pablo se convirtió en edificador de la iglesia, restaurador de la iglesia y promotor de la iglesia, que Jesús fundó sobre Pedro el apóstol. And God called John the Y Baptist Dios llamó a San Juan Bautista para que sea un puente between the Old Testament. entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Punto. God called him Dios lo llamó para preparar el camino para la venida de Cristo, el Hijo de Dios hecho carne, of the world. Jesus, el Salvador del mundo, Jesucristo, God who el takes Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. The call of Isaiah, the Así que call el llamado de Isaías, el llamado de Pablo y el llamado de San Juan Bautista, verdaderamente todos estos hombres the people of their generation to indican al pueblo de sus generaciones a que miren hacia Dios. not only look toward Him, No que solamente lo miren, sino que dependan to be de part Él, of His great que sean parte de su gran labor en Jesucristo, el Cordero de Dios. Jesus Himself Jesús mismo is called by God. es llamado por Dios. Jesus Himself is called by God the Father to be the Lamb Jesús mismo es llamado por Dios Padre para que sea el Cordero de Dios, para que se sacrifique, para expiar los pecados de todos, para hacer expiación por los pecados de todos, even conquer Satan, incluso para vencer a Satanás power of y darkness, vencer todos los poderes de la oscuridad, para que todas las personas de buena voluntad puedan superar el poder del maligno. Scott Hahn puts it El very doctor well, Scott Hahn lo expresa muy bien, the significance of the title of la Jesus. significancia del título de Jesús como Cordero de Dios. He writes, Jesus Él escribe, Christ is called Jesucristo es llamado el Cordero de Dios porque Él se ofreció a sí mismo for His sacrifice. como sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. Suffering servant in El siervo sufriente is portrayed de Isaías es representado como un cordero, pointing toward Jesus' obedience. señalando hacia la obediencia de Jesús hacia el Padre. Suffering servant Jesús es el siervo sufriente goes to the slaughter without complaint. va al matadero sin queja y quien carga con los pecados de la multitud. From the Father, La misión completa de Jesús, del Padre, guía hacia esto. heaven, Yo vine del cielo, bajé del cielo no para cumplir mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envía, obedient lamb who goes willingly. como el cordero obediente que va voluntariamente a su propia muerte. We heard beautifully the psalm Escuchamos hermosos salmos sung, que el coro and cantó, particularly just to en highlight particular, para recalcar, psalms that realmente se trata de los salmos many religious, que when they began their muchos religiosos, cuando inician su vida religiosa, esto es lo que ellos on their own, bien cantan ellos mismos o con la ayuda de sus hermanos o hermanas, típicamente, pero típicamente lo hacen solos. Y recuerdo que cuando yo estaba aquí, en entering este pasillo, ingresando al noviciado, es lo que tuve que cantar, as Brother John igual que el hermano Juan, el padre Joseph, is called to do en particular es, my God is my delight, Señor, estar llamado a hacer tu voluntad es mi deleite, to do the will of God. tu ley es mi deleite, hacer la voluntad de Dios. A eso nos llama el Señor, que cumplamos la voluntad del Padre. Isaiah, that's what Paul, that's what Es lo que Isaías, Pablo, San Juan Bautista estuvieron llamados a hacer, a cumplir la voluntad del Padre. and Dr. Scott Hahn continued in Y John. el doctor Scott Hahn continúa, en el Evangelio según San Juan, Precisely the time the Passover Jesús es crucificado justo en el tiempo en que being slain, los corderos de Pascua estaban siendo matados en preparación para la comida. bones were broken. Ninguno de los huesos de Cristo fueron rotos, así como ningún hueso del cordero pascual había de ser roto. The recurrence of the Exodus La recurrencia del tema del Éxodo en el Nuevo Testamento muestra que Jesús derramó su sangre the spotless lamb como new el cordero sin mancha para una Pascua mayor y más grande. God calls Isaiah, Nuevamente Dios llama a Isaías, calls llama a Pablo, llama a San Juan Bautista y llama a nuestro Señor. They all have this Todos tienen similarity in their una call, similaridad en sus llamados, own a will, hacer no su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que les envió. You and I have this call, Todos nosotros tenemos un llamado también, and this is the truth that God y wants. esa es la verdad, que Dios God wants us. God quiere, chooses to need us. elige necesitarnos. Él en realidad no nos necesita, pero Él elige ir a nuestro encuentro. To use us. Dios desea utilizarnos para hacer grandes cosas en este mundo. Al final, desea que seamos parte de este gran plan de salvación que tiene para toda la humanidad. You have
influences over your Ustedes tienen influencia sobre su círculo de amigos, sobre sus círculos de las personas en las que Dios les ha puesto. Él quiere his instrument, que sean sus instrumentos and he wants us y Él quiere to stick to it que and not seamos quit, perseverantes, give up que no nos demos por vencido, porque estemos cansados, porque in battle because parecemos estar perdiendo la batalla, porque estamos frustrados, porque estamos enfermos o cualquier otra razón que tengamos en nuestras vidas. the evil wants us to El quit. maligno quiere que Evil wants us renunciemos, el maligno quiere que nos demos por vencido, does not want pero el Señor no quiere que nos rindamos o nos demos por vencido. I want to offer for your consideration Quiero ofrecer para la consideración de ustedes esta mañana el llamado específico que Dios tiene para ustedes y para mí, particularly to be like en particular para que seamos como estos hombres Paul. que estamos considerando, Isaías, Pablo y Juan Bautista. All really point Todos ellos realmente señalan, John the Baptist al igual que Juan Bautista, to Jesus, señalan hacia Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Isaías, cualquier profeta en el Antiguo Testamento, todos señalan hacia Jesús. prophecies Todas estas profecías y all el Antiguo Testamento se refieren a nuestro Señor, profecías acerca de nuestro Señor. Ustedes y nosotros hemos de hacer esto. every one of us share Cada uno de nosotros compartimos un llamado similar a Juan Bautista. Estamos llamados a señalar a los demás en nuestros propios círculos hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador verdadero del mundo. Siri can't save us. Siri no nos puede salvar, Alexa no nos puede salvar. Todas Whatever estas otras technology that tecnologías futuros que sean supuestas a ayudarnos a ser mejor no son nuestro Salvador, son meros instrumentos, instrumentos que pueden romperse. this is one of the greatest things Esa es una de las cosas más grandes. is to do exactly Ser sacerdote católico significa hacer exactamente lo que hacía Juan Bautista, to the lamb to point the indicar hacia el Cordero de Dios para que el pueblo mire, gaze and to adore contemple y adore y siga. the Lamb of God. Behold He ahí el Cordero de Dios. the sins of the world while holding. Este es el que quita el pecado del mundo mientras sostenemos a nuestro Señor. You know, we have a huge problem. Tenemos un problema enorme en la iglesia. We have a huge problem in the church. Tenemos un problema enorme en la iglesia. It's often El problema a menudo es pasado por alto. the problem seems very, El problema parece muy pequeño, very huge problem. pero es un problema enorme. Problem. El problema es Third of Catholics que 2/3 de los católicos en Estados Unidos the Lamb of no creen que Jesús, el Cordero de Dios, está realmente presente en la Eucaristía. 2/3. 2/3. 2/3 don't believe. 2/3 no creen. It's symbol. 2/3 creen que son símbolos. Many believes he's not there. Muchos creen que no está presente, que no está aquí. I hate to tell you this. Lamento decirles, The devil worshiper el believe que more. adora al diablo cree más firmemente que nuestro Señor está realmente presente en la Eucaristía. Some people Por eso van y mandan personas a robar la Eucaristía, to do all kind of blasphemy. cometan todo tipo de blasfemias. ¿Por qué tratan de robar la Eucaristía? ¿Por qué We have sentinels during Holy tenemos centinelas durante la Sagrada Comunión? We have securities. ¿Por qué tenemos guardias de seguridad en la iglesia? What's one of the important duties of ministry? ¿Cuál es uno de los deberes importantes de los ministerios de la Sagrada Comunión? Que la Eucaristía sea recibida y consumida dignamente. Anybody who comes to my communion, Cualquier persona que venga a mi fila de comunión, get away from yo no les dejo que se alejen de mí until I see them hasta que yo vea with my eyes to con mis propios ojos que han recibido. He tenido que disrupt communion line. interrumpir la fila de comunión en mi fila porque I just gave communion la persona a quien le acabo de dar la comunión simplemente la recibe en la mano and then just start walking. y luego empieza a irse caminando. Y yo les doy Give him or her benefit of the okay. el beneficio de la duda. He's going to receive very soon. Muy bien, la va a recibir muy pronto. Pero si no lo hacen, me acerco y les digo, por favor, consume la Eucaristía. Done this several times. Lo he hecho varias veces.
que algunos de ellos, if they have received Holy yo Communion. dudo que hayan recibido la Sagrada Comunión antes. So this is one of the duties. Así que este es uno de los deberes de los ministerios eucarísticos, proteger la Eucaristía. Protect the Eucharist from Proteger la Eucaristía para que no sea robada, blasphemy o para que no sea blasfemada, and of other things. y todo tipo de otras cosas que serían ofensivas a Dios enormemente. Our call from God Nuestro llamado de Dios es indicar al pueblo que Jesús, el Cordero de Dios, está presente. Él es el que quita nuestros pecados y los pecados del mundo. Our call from God Nuestro llamado de Dios es venir a misa, adorarlo, to adore Him, to worship Him. adorarlo, alabarlo. God is to spend time in adoration. Amar a Dios es pasar tiempo en oración si no lo hemos estado haciendo. This is one of the privileges being Este es uno de los privilegios de ser católicos. Tenemos la Eucaristía one of the y one of the big problems that we have. ese es uno de los problemas que tenemos, 2/3 of Catholics don't que 2/3 de los católicos no creen. that the problems of the priest. Yeah, I want to Sí, es el problema del sacerdote, sí, quiero decir eso, porque no estamos predicando lo suficiente, no estamos dando suficiente testimonio, no estamos haciendo lo que estamos supuestos a hacer para proteger la Eucaristía. but then you have a call also Pero to have your uno también tiene el llamado, uno tiene un papel también de dar testimonio be witness al prójimo, to your colleagues, to a los colegas de uno, a los hermanos y hermanas de uno. La Eucaristía, tell them to go to adoration. díganles que vayan a la adoración, díganles que vayan a misa. You parents tell your kids. Padres, díganles a sus hijos, recuerden a sus hijos. And if we're telling all these Y people, si estamos diciéndole a todas estas personas, pero nosotros mismos no vamos, si nosotros mismos no adoramos, ese es otro problema. Tenemos que empezar con nosotros mismos. we have to begin with ourselves. Tenemos que empezar con nosotros mismos. Believe first, we need Tenemos que creer primero, tenemos que adorar al Señor primero. Luego nuestro llamado es God will have llevar a otros a Jesús y entonces ese llamado tendrá poder. No es nuestro propio poder, sino el poder de Dios a través de ser testigos auténticos que el Señor nos permite ser. Nuevamente, ustedes mismos tienen que ser creyentes, mass regular. tienen que empezar a ir a misa To begin adoring. frecuentemente, tienen que empezar a adorar al Señor en la Eucaristía. Él está verdaderamente presente. He is truly there. Él está verdaderamente presente. You yourself Ustedes mismos to spend time, tienen que pasar tiempo con Él, have this personal relation. tener esa relación personal, tiempo personal. Spend an hour. That's too much. Pueden- no pueden pasar una hora, está bien, demasiado para ustedes. Pasen media hora. Si es demasiado para ustedes aún, pasen 15 minutos. Too much for you. ¿Demasiado? Still. ¿Aún? 5 minutes. Bueno, 5 minutos. If you can't spend 5 Si minutes, no pueden pasar 5 minutos con nuestro Señor regularmente, way too busy. sí están demasiado ocupados. Demasiado ocupados. Start doing this. We Cuando empezamos a hacer esto, todos haremos diferencia. from 1 Cambiaremos esa cifra de 1/3 a más. Los que creemos en la presencia del Señor en la Eucaristía. we have one priest in our diocese. Tenemos un sacerdote en nuestra diócesis. He used to be Él solía ser ministro bautista. a Baptist minister. Long story short, his serious struggle Su when problema, su dificultad comenzó cuando él Baptist fue a la convención de bautistas del sur y uno después de otro sus beliefs crumbled. convicciones bautistas fueron abajo. Y como ministro bautista, él vino a esta capilla. Came to this chapel. Vino a esta capilla, se sentó atrás, donde está la hermana Judy, ahí atrás. Y There in the se back sentó ahí atrás de la capilla con su Biblia bautista. throne. El Señor está entronizado. Las hermanas estaban del otro lado en aquella época. Pero él empezó a God, hablarle al Señor, pidiéndole al Señor, nuestro Cordero de Dios, que si estaba realmente presente aquí. Le preguntó. Estamos hablando de un ministro bautista que vino a esta capilla con su Biblia bautista the Lord sincerely
preguntándole al Señor sinceramente, con su propio corazón, que le señale, pidiéndole al Señor que le indique si es que realmente está presente aquí. ¿Qué hizo? Entonces abrió su Biblia Bautista al azar. ¿Y dónde abrió? Juan capítulo 6. Todos los católicos deben saber que Juan capítulo 6 es, todo el capítulo se trata acerca de la revelación de la Eucaristía, la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Y más adelante él se convirtió al catolicismo y se hizo sacerdote. Como ya dije, él ahora es sacerdote en nuestra diócesis, en una parroquia vecina aquí. Esta es solo una de las muchas historias en donde Dios llama a alguien a que hagan lo que Dios les está llamando a que hagan. Recientemente celebramos el memorial de Santa Isabel Ana Seton. Cuando yo estaba en el seminario, yo solía ser uno de los docentes allí en el santuario de Santa Isabel Ana Seton en Emmetsburg, Maryland. Y ella también, yo tampoco era católica. Como docente, uno le da a la gente paseos guiados de los diferentes lugares, y en cierta ocasión yo estaba destacado en el museo, en otra ocasión yo estaba destacado en la Casa Blanca o la Casa de Piedra, pero hay una foto en el museo, una foto pequeña de Santa Isabel Ana Seton, y en esa época ella no era católica en ese momento, pero había sido expuesta a la misa católica en Italia, y esta foto la mostraba ella sentada en la parte de atrás de su iglesia, una iglesia no católica, y junto a ella había una ventana que mostraba una torre de otra iglesia, la torre de la iglesia católica, una iglesia católica al lado de la iglesia de ella. Y abajo el título de la foto era como una oración que ella le rezaba al Señor. Decía algo así como, no tengo las palabras exactas, pero decía algo así como: mirando a nuestro altar, yo sé que no estás aquí, sino que estás al lado, refiriéndose a la Iglesia Católica. Nuestro Señor está verdaderamente presente aquí. Así que queremos tomar el tiempo para visitarlo, para estar con Él, para amarlo, para adorarlo. Él es nuestro Salvador. Él es el que quita el pecado del mundo. La Madre Angélica solía decirle a los frailes que estamos supuestos a desapegarnos de muchas cosas, pero hay una cosa de la que no debemos desapegarnos. Y dice que más bien debemos estar apegados a Jesucristo, presente en la Eucaristía. Nuevamente, hablando de cómo yo inicié esta homilía, el llamado de Isaías, el llamado de Pablo, el llamado de Juan Bautista, el llamado de Jesús, a que hagamos la voluntad del Padre. Hemos sido llamados por Dios Padre a que hagamos su voluntad, a que hagamos la misión que Él nos ha encomendado durante nuestra vida terrenal. Responderemos al llamado de Dios en la forma en que Isaías, Pablo, Juan Bautista, que nuestro Señor respondieron.